Bueno, antes de empezar, ¿cómo le fue con instalar el Eclipse y hacer los primeros pasos? Y se pudo arrancar. Bien. ¿Tiene alguna consulta? ¿Algo que haya quedado pendiente? Yo tenía una consulta de Switch Case, viste, como para Sí, hacer el menucito. sí. Eh, no sé bien cómo hacer para que cuando el usuario elige una opción, viste, que cuando termine de hacerse el programa, le deje elegir otra opción y que no se cierre el programa. No sé si me explico. A ver, vamos a hacer un ejemplo. ¿Querés mostrar lo que tenés? Eh, no tengo mucho armado todavía porque No, estaba aunque viendo sea cómo armarlo. el Switch. Eh, a ver un segundo. Un segundo que lo estoy abriendo. Vale. Ahí creo que se ve, ¿no? A ver. Bien. Bueno, yo lo que había pensado era tener el main donde estuviera el menú. Acá hay muchas cosas puestas en comentarios porque todavía no lo no lo terminé de armar, lo estuve pensando más que nada. Bien. Así que hay mucho que está comentado, pero yo tenía pensado hacer el main y tres archivos separados con los distintos tipos de ordenamiento. Bien. Y a ver dónde lo tengo. No, ni siquiera lo armé al switch case porque me puse a Ah, hacer los ejercicios de la guía y hay uno que te pedía switch case para hacer un menucito y no conseguía hacer que te dejara hacer dos veces, tipo que hicieras algo, eligieras una opción y si ah, era ahí para que el- repita, claro, para que tenés que repita. englobar todo en un while Ah, y el teclado te queda dentro del while. Entonces, la condición del while es while la opción leída sea distinto de salir, volver a leer la opción, una cosa así. claro, o sea, estuve buscando por ahí y me aparecen cosas muy complejas, pero ahí eso del while me parece que está... Engloba todo en un while, lee mm. teclado y ahí te Y, va a quedar, si la tecla leída es distinto de salir, volvés a leer porque va a volver a entrar el while. Haces y un switch con la operación y cuando termina, si la operación es salir, te va a salir el while y si no, va a volver a entrar. Y otra vez va a leer el teclado y otra vez el switch. claro, joya, joya, joya. Y si te puedo hacer otra consulta, Sí, eh, decime. estaría bien que el main ya tenga el menú o que el main llame al archivo menú para En este modularizar un TP, poco más. todas estas cosas las vamos a ver con TDA. Cómo organizar el proyecto. En este TP es medio libre, pero está bueno que se den cuenta de que quede mal organizado para después organizarlo bien. Sí, como mínimo que te queden los tres ordenamientos entre archivos separados para que se pueda leer o no. Claro, todas esas Algo. cosas las vamos a ir pensando con TDA. Así como está este TP, pueden hacerlo todo en el main y si queda extremadamente largo, pueden hacer que el main sea, por ejemplo, el menú esté en otro método y achicarse un poquito el main. Claro, ahí. Pero el objetivo de este TP es que ya se pongan a laburar, esto que estás haciendo.
che, Claro, estoy luchando con la lógica, con el lenguaje, cosa de entrar en ritmo para que el próximo TP sean los temas de la materia. Este es para entrar en ritmo. Entonces, si lo haces con un solo archivo, bueno, ahí pedimos que por lo menos usen la herramienta de otro archivo, que ya lo estás haciendo. Ahora, si la otra claro. herramienta te queda el main largo y el ordenamiento corto, el balanceo ese no es tan grave en este TP. Está bien. Está bien, ahí, Ahí quedó. ahí quedó todo. Bien. A ver, te dejo de compartir. Muchas gracias. Profe, Dale. Sí, yo te quería hacer una consulta. decime. Yo el proyecto lo voy trabajando en mi compu personal y a veces lo hago en otra computadora por un tema de trabajo. ¿Yo Sí. puedo importar y exportar el archivo e ir pasándolo? Los puntos Java, decís vos. Claro, no sé si los paquetes se pueden exportar o exporto los archivos directamente. Si vos vas al directorio, ya comparto. A ver, se ve mi pantalla. Sí, sí. Acá, eh, Show in System Explorer, te lo abre. En el TP1 vamos a usar esta forma rudimentaria. Te copias este directorio. Está todo acá. Este que dice source. Sí, sí, yo como no sabía, copié todo desde el proyecto, digamos, toda la carpeta principal. Bueno, si tenés todo igual configurado en una máquina y en otra, te va a Ujú, andar igual. Este es tu workspace. Esta sí. carpeta la tirás en otro Eclipse de otra Sí. máquina y te le va a levantar el proyecto. Ah, está bien, esa carpeta la pego en la carpeta que sería a la que lo En el quiero pasar, workspace digamos. del destino. Ah, listo, perfecto. La única contra de esa es que si te llegas a equivocar y Sí, pegás de la vieja a la más actualizada, borras todo. Esa sería la ok. forma más rudimentaria. En el TP2 vamos a ver otra forma que está mucho más profesional, pero bueno, hoy en día es así. Dale, buenísimo, pruebo con eso entonces. Bien. Gracias. Acá fui subiendo los videos. Si tienen algún comentario de algún error o algo que está mal, por ejemplo, acá alguno puso que está... Déjeme el comentario de lo que está mal, así lo corrijo. Así la próxima, si el PDF o la diapositiva están mal, las puedo corregir. O si hay alguna sugerencia para ir mejorando la participación en las clases y demás, también lo pueden sugerir. Cosa de que ir mejorando y que no solo queden un no me gusta. Aunque también pudo haber sido uno porque sí, sin motivo. Pero bueno, si hay cosas para mejorar, lo pueden escribir, no hay ningún problema. Bueno, hoy vamos a arrancar la semana 2. Acá en la semana 1 quedó todo el material, la parte que vimos las diapositivas y la guía de ejercicios. Y en las clases grabadas, 2024, segundo cuatrimestre, quedó un resumen de lo que vimos, todo el código que hicimos, el cronograma que vimos y el enunciado del TP1. Si van al campus, acá subí el trabajo práctico como el link, así que ya lo pueden bajar. Y acá en los avisos pueden ver los avisos que vamos poniendo. Cada semana, cada clase yo voy avisando si es presencial o no, por las dudas que haya algún cambio, pueden chequearlo acá. Esta clase, que es la semana 2, acá subí el material, siempre trato de subirlo antes de que empiecen para que lo puedan bajar. Hoy vamos a ver este PDF, que es la parte de memoria y punteros, y acá está la guía de ejercicios. Y si tienen consultas del TP o de la guía de la semana pasada, lo pueden decir ahora o lo vemos mañana ya en la práctica. Bueno, vamos a empezar.
Acá ya la cosa se va complicando un poquito. ¿Memoria vieron en Algoritmos 1? Algunas cátedras lo dan, otras no. Vamos a hacer un Memoria repaso. dinámica, sí. Bien. A partir del cambio de plan, memoria entra ahora en lo que es Algoritmos 1. Igual vamos a hacer un repaso completo, así que los que no lo vieron o no lo recuerdan, no se hagan drama. Bien. Lo que vamos a ver es cómo se organiza la memoria en general en un programa y en particular en Java. Y las ventajas que tiene de usar Java con respecto a otros lenguajes. Y después vamos a ver una opción que tenemos de utilizar punteros. En Java, el 100% es punteros. Nada más que ahora vamos a comprender cómo funciona y la explicación. En otros lenguajes puedes elegir usar punteros o no. La realidad es que para hacer programas grandes siempre se usa punteros. Así que no tenga punteros Java no le perjudica en nada. Bien, como sabemos, todo lo que hacemos, el código, las variables, la ejecución, los valores, todo está en memoria. Y si no nos organizamos, el programa se vuelve inmantenible, no lo podemos extender, no se puede trabajar en equipo. Así que todo lo que vamos a ir viendo estas primeras semanas es apuntando a esto, a utilizar bien la memoria, a hacer código que sea extensible, código que sea mantenible, código que se pueda trabajar en equipo. No vamos a hacer más esto de hacer una función o un método que tenga más de 10, 15 líneas. Tiene que entrar en una pantalla de Eclipse, más o menos como regla. Y los recursos, al utilizar punteros, vamos a poder compartirlos en varias secciones del programa. Bien, la memoria se dividen en segmentos. Los segmentos, esto es un programa en general. Tiene el segmento de código, el segmento de datos, el stack y el heap. Estos son los 4 segmentos. Los más utilizados y los que vamos a ver en esta clase es el stack, que es donde se van acumulando todas las variables y las llamadas a los métodos, y el heap, que es la memoria dinámica, que es donde yo reservo memoria para utilizar y guardar mis valores. Si algo está hecho con punteros, va a apuntar a cualquier lado, pero solo el heap se puede hacer con punteros. O sea, si yo tengo un puntero, puedo apuntar a cualquiera de los 4 segmentos, pero si yo tengo un dato en el heap, solo puedo llegar ahí a través de un puntero. O sea que si no hubieran punteros, este segmento de código, que es el más grande, no lo podrían haber utilizado. Ahora que vamos a ver punteros, vamos a enfocarnos en el uso del heap. El stack es el segmento de código donde se van apilando las llamadas a los métodos, las variables locales y demás. El segmento de código donde están todo nuestro código, que el código también se sube a memoria para ejecutar. Bien. El tema está que la memoria es un sinfín de bits, uno al lado del otro, tipo un vector súper gigante. Entonces, para ordenar ese vector súper gigante de memoria, hay que, además de dividir en los 4 segmentos, organizar el vector de memoria. La unidad más básica es el bit, un 0 o un 1, donde la memoria está en 2 estados, 0 o 1. El conjunto de 8 bits lo llamamos byte, que sería la unidad
básica de memoria nuestra. 8 bits es un byte. Por ejemplo, cuando decimos que un char ocupa un byte, es que está almacenada en una celda de memoria. Un word es un grupo de bytes que tiene que ver con el ancho de líneas entre el procesador y la memoria. Entonces, yo tengo un procesador de 32 bits. Es la combinación máxima que puede manejar a la vez el procesador. Entonces, byte siempre fijo, son 8 bits, y la palabra word puede variar dependiendo del procesador que tengamos. Esto nos va a definir el tamaño máximo de un entero, por ejemplo, porque va cambiando si ustedes están en el año 90 con 16 bits o después con los 32 bits o ahora, hoy en día, con los 64. A medida que fueron creciendo los procesadores en cantidad de bits, la transferencia unitaria entre procesador y memoria se fue agrandando. Con 16 bits quedaba súper chico, con 32 llegó a su límite, pero con 64 tenemos para rato. Así que no es que van a venir los 128 bits próximamente. Algún día llegarán, pero por ahora con 64 estamos sobrados. Bueno, vamos a ver ahora cómo se organiza la memoria. La memoria se va a organizar en celdas y cada celda tiene una dirección. La dirección es el valor del tipo puntero. Los punteros apuntan a una dirección de todo este vector de direcciones que es la memoria. De hecho, con un puntero podemos recorrer la memoria de nuestro programa, la memoria de otro programa, de cualquier parte que necesitemos. Este es un gráfico de cómo sería ese vector. Hay que tener en cuenta que las celdas nunca tienen valores vacíos. Yo cuando reservo una variable la tengo que inicializar porque si no tiene el valor que tenía declarado esa memoria antes de designar este espacio para mi variable, porque la memoria no puede tener nada, o tiene ceros o tiene unos. Java tiene un compilador muy bueno en la experiencia de usuario. Para minimizar los errores, siempre inicializa los valores o en 0 o en null, que vamos a ver que es el 0 de los punteros. Así que por más que el compilador nos ayude, es una buena regla inicializar todas las variables. Entonces, cuando nosotros reservamos y nos asignan un espacio en la memoria, ese valor basura, le decimos que tiene antes, lo va a poner con el valor de inicialización de la variable. Dependiendo de la variable que estemos declarando, puede ir ocupando más celdas de memoria. Entonces yo tengo un byte, el tipo byte va a ocupar una sola celda. Si tengo un long, va a ocupar más. Si tengo una clase, por ahí ocupa mucho más. Y todo se va poniendo en forma contigua, dependiendo de la zona de memoria que le toque. La asignación del espacio donde yo guardo mi variable siempre lo hace el compilador. Entonces yo no me tengo que preocupar porque una se solape con otra, porque no haya lugar o porque esté muy lejos. Una de las cosas buenas de la memoria es que tarda lo mismo en acceder a cualquier celda. Entonces, si yo estoy cerca o estoy lejos, no tiene sentido en cuanto a velocidad. Para acceder a la posición 2 de un vector, yo tardo lo mismo que para acceder a la posición 1500, porque es acceso directo. Entonces, la memoria pasa lo mismo. Y lo bueno es que la administración de la memoria no la tenemos que hacer nosotros. Ni del stack, que es más un uso contiguo. El stack sí va creciendo y achicándose como una pila. Ahora lo vamos a ver. Y el heap es más de un mapa de reserva o no reserva. Entonces,
Cuando yo necesito memoria en el heap, la pido, el compilador me da un espacio reservado y eso no se toca hasta que yo lo desreserve. Bien, ¿cómo guardamos los datos en un sistema binario que tiene dos valores? Hacemos la conversión del sistema numérico que manejamos nosotros en 10 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, a el sistema binario. ¿Cómo se hace eso? Cada posición de los 8 bits se puede poner en 0 y en 1. La primera vale la potencia 0 de 2, la segunda vale la potencia 1 de 2, la otra vale la potencia 2 de 2, y así vas sumando los valores binarios para llegar con 8 valores binarios a una de las posiciones de nuestro sistema numérico. Ahora vamos a ver cómo se convierte. Y luego, sumando 2 bytes, tenemos el sistema hexadecimal que es hasta 16. Son 16 caracteres posibles para representar los números. Lo bueno que pasar de un sistema de 16 a uno binario es fácil por la potencia de 2. De 1 de 10 a decimal es más difícil. Esto es un repaso, se ve en profundidad en análisis numérico. Acá tenemos la tabla de conversión. El 0 es lo mismo para todos. El 1 es lo mismo para todos. El 2 en sistema hexadecimal tiene el símbolo 2. En binario ya no lo tiene. Entonces paso de la posición 0, 1 a la posición 2. Si este está prendido, vale un 2. Y el sistema decimal lo tiene. Si yo quiero el 3, tengo que sumar un 2 más un 1 en sistema binario. En decimal tenemos el símbolo. Cuando lleguemos a 10, en el sistema hexadecimal tenemos la A, que sería el 10. En sistema decimal no tenemos un 10, tenemos que formarlo con el 1 y con el 0. Pero en el sistema binario tenemos que prender, este es el 1, el 2, el 4, el 8. Prendemos el 8 y el 2. 8 más 2, 10. Este sería el 10 en binario. Cada dígito hexadecimal ocupa siempre 4 bits. Esto es lo bueno, que este son 16 y este son 2, es múltiplo. Pero en decimal no me cuadra el 1 a 4. Me queda acá. Entonces me sobra espacio si lo tengo que representar con 4 bits o me falta si lo quiero representar con 5. En cambio, hexadecimal y binario es de fácil conversión. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Este es el número 58 hexadecimal. Sería este, que es el 5, y este, que es el 8. Pero el 58 en hexadecimal no es el 58 en decimal. Y para volver, también lo mismo. El 5 por sus 4 bits, el 8 por sus 4 bits. Si yo lo quiero convertir al sistema decimal, multiplico cada potencia de 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, por el 1 o el 0. Entonces 64 por 1, 32 por 0, o sea que queda 0. 16 por 1, 16. 8 por 1, 8. Y sumo estos en decimal. Me queda 88. ¿Se entiende cómo pasamos de un sistema decimal a cuentas en binario? ¿Por qué hacemos esto? Porque las direcciones se manejan en hexadecimal. Para direccionar un puntero,
un puntero necesita una dirección a dónde apuntar, lo usamos en hexadecimal. Entonces tenemos que repasar un poco cómo transformamos un número decimal a uno hexadecimal pasando como por el binario. Esto no es tema de la materia, es un repaso para entender cómo se manejan las direcciones. Acá está la conversión de cómo hacer para pasar de decimal a binario, tomando el resto, de hexadecimal a decimal. Bien, para almacenar en memoria un dato que tiene 2 bytes, hay dos formas de codificarlo. Una es poniendo el byte más significativo a la izquierda y otro a la derecha. Por ejemplo, Big Endian, que es la configuración del más significativo, está delante del menos significativo, y Little Endian, donde es al revés. Acá se lo explico porque un sistema operativo lo puede guardar así y otro así. Uno es Windows y otro es Linux. Así que si quieren comparar a veces la salida por pantalla de imprimir los valores de memoria, las direcciones, puede pasar que les dé distinto porque uno lo guarda de esta manera y otro de esta manera. Nada alarmante, solamente para que lo sepan y estén atentos. Bien, para organizar la memoria se utiliza algo que se llama direccionamiento. Una tabla, una matriz, donde tenemos fila y columna. Cada fila es el segmento. No tiene nada que ver con el segmento de código, eso que estamos hablando. Es segmento 1, 2, 3, 4, 5, así, para llegar hasta un número muy grande. Y un desplazamiento. Cada segmento tiene 16 bytes. Entonces yo con esto puedo armar una dirección de memoria donde tengo un hexadecimal para ubicar el segmento y un hexadecimal para ubicar el desplazamiento. Obviamente, esto estamos hablando de hace muchos años. La memoria creció extremadamente demasiado y estos números se van a crecer para direccionar la cantidad de memoria que tenemos hoy. Siempre el sistema operativo que define la cantidad de bits nos dice cuál es el número máximo que podemos direccionar. Bueno, acá llegamos a dos representaciones de la memoria. Por un lado tengo mi código, muy simple. Por otro lado tengo una representación de memoria donde lo veo como un vector contiguo de memoria y cada posición tiene una dirección. Este número es la dirección. Pero esto es más realista, pero no sirve para hacer los ejercicios. Este gráfico de memoria, donde yo tengo el segmento de código, el segmento de datos, el heap, que a medida que voy pidiendo memoria crece para arriba, y el stack, a medida que voy pidiendo memoria, crece para abajo, donde la cantidad total de mi programa es fija. Esta es la idea general de cómo está organizada la memoria en un programa estándar. Depende de cada compilador, después va habiendo variantes, pero con esto tenemos una idea de cómo nos manejamos. Nosotros vamos a concentrarnos en el manejo del stack y del heap. Estos dos segmentos se van a ver en otra materia. Este va a ser el gráfico donde vamos a utilizar nosotros para explicar cómo funciona la memoria. La idea es ir teniendo el código y a medida que ejecutamos el código, graficar el stack y el heap.
Yo, por ejemplo, cuando declaro una variable short, esta variable A se apila en el stack y se declara y se reserva un espacio, en este caso un byte, para guardar el valor. Y en el heap no pasa nada porque yo en este programa no accedí al heap. Queda siempre vacío. Con toda la basura que tenga, pero a modo de ejercicio, siempre vacío. Y el segmento de datos y el segmento de código, ni siquiera, hoy los dibujé acá, pero ni siquiera los escribimos. Nos concentramos en el stack y en el heap. Una de las cosas que cambió en los lenguajes modernos y también en Java es que el manejo del heap es extremadamente fácil. Entonces nos simplifica muchísimo la vida. Hasta los años 90 y pico, el manejo del heap había que hacerlo a mano. Y hacerlo a mano era mucho trabajo. Y si había algún error, un for que tenga un error de heap, colapsaba el programa enseguida. Hoy en día en Java, comento todo esto para que sepan cómo hacerlo, pero el manejo del heap es prácticamente automático. Así que nos va a ser muy simple manejar el heap. Este es el programa más simple y esta es la estructura de memoria más simple. Declaran una variable que va al stack. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos funciones? La primera función es la que primero se ejecuta. El stack va creciendo hacia abajo. Entonces, en el main yo declaré una variable. La pongo en la posición del stack del main. Si este main tuviera 10 variables, va a ser más grande. Si este main tiene una sola, va a ser más chico. Es dinámica la cantidad que usa, dependiendo de lo que necesita. Cuando llama función 1, apila, por eso se llama stack, la siguiente llamada. Y ya está ejecutando esta parte. Cuando ejecuta esta parte, necesita otra variable de tipo short que se llama A. Entonces declara otra zona de memoria en el stack, pero es otra zona. Y esta A no tiene nada que ver con esta A. Y el 2 tampoco tiene que ver con este 2. Es una casualidad que se llamen igual y que tengan el mismo valor. No están relacionadas por más que se llamen igual y tengan el mismo valor. Cuando yo termine de ejecutar este return, esta función va a salir y esta memoria se va a liberar. O sea, el compilador va teniendo una marca donde está la última memoria utilizada en el stack. Cuando sale la función, regresa la marca y esta memoria no es que se vuelve a cero. Esta memoria queda como está acá, pero marcada como libre. Entonces, si yo vuelvo a llamar a otra función, va a volver a ocupar este espacio. Si yo anido una función 2, que está acá adentro, va a volver a llamar acá abajo. Y va a apilar según tantas funciones tenga. ¿Se entiende el uso del stack? Sí. Bien. Acá tenemos el ejemplo con 3 funciones. El main arranca apilado arriba, tiene la variable A, ocupa un short y tiene valor 2. Se llama función 1. Función 1 también declara una A. Es totalmente independiente de la otra A. Esto llama a función 2. Pero mientras yo estoy ejecutando función 2, todo lo que está acá en función 1 tiene que seguir guardándose. Lo necesito para cuando termine de salir de función 2. Entonces todo este espacio de memoria queda almacenado. Si yo hago esto infinitas veces, por ejemplo, a función 2 llamo a función 2, va a entrar en un ciclo
y esto va a empezar a crecer el stack. ¿Y qué va a pasar? De Stack Overflow. En algún momento se va a completar y va a dar la excepción de, che, no tengo más memoria, y esa es la excepción Stack Overflow. De ahí el nombre de la página. Bien. Lo mismo puede pasar con el heap. Si yo reservo memoria en el heap y me quedo sin memoria, también voy a tener una excepción. Estas excepciones que son silenciosas, que no las avisa, este método no tiene throws, Stack Overflow. Las puedo atrapar o no. Generalmente las atrapo en el main y cuando no sé qué pasó, salgo del programa indicando el error. Entonces la memoria es finita, tanto el stack como el heap, y el stack ya aprendimos cómo trabaja. Vamos a ver cómo funciona la memoria en Java. En Java arrancamos con el código fuente, que son los archivos .java, son los que nosotros podemos leer, El compilador, que es JavaC, lo pasa al .class, que es el bytecode, el código de máquina de Java. Se lo da a la virtual machine, que es el JDK que estamos usando nosotros, y lo carga en memoria. Esto generaría así como el segmento de código. Lo empieza a ejecutar y nosotros nos vamos a concentrar en el data areas, que sería el stack. Hay varias zonas de memoria. Acá adentro está el stack y el heap. Java tiene un sistema de memoria más complejo, pero con estos dos, stack y heap, a modo de aprender, a nosotros nos alcanza. Bien, ¿cómo llegamos al heap? Al heap llegamos a través de la sentencia new. Por ejemplo, vamos a hacer un nuevo paquete. Va de la clase 03, semana 2, miércoles. Por ejemplo, yo voy a declarar mi clase entero, así nomás. Esto es una aberración a la parte de TDA, pero como todavía no aprendimos TDA, lo tenemos permitido. Acá yo puedo poner porque no le gusta. Ah, perdón. No lo declaré acá. Estaba en otro proyecto. Ahí está. Con este new, lo que yo estoy haciendo, acá tengo el stack, acá tengo el heap. En mi función main, yo declaro un entero
y le digo, el new lo que hace es reservar en heap el tamaño de esta memoria. Entonces va a venir al heap, va a buscar un lugar que el sistema operativo tenga marcado como libre, va a marcar esta zona como ocupada y me va a devolver una dirección de memoria. Supónganse que me devolvió, esto está en el pesos 1010. Y entonces el valor de este puntero que apunta al heap va a ser 1010. O lo podemos poner con la dirección de memoria, peso significa que es una dirección de memoria, o lo ponemos directamente como una flecha apuntando hacia la zona de memoria. Entonces el new reserva memoria, la marca como reservada y no la vuelve a utilizar el sistema operativo hasta que esté desreservada. Que ahora vamos a ver cómo pasa eso. Entonces esto me asegura que esta memoria no va a venir otro new por otro lado y me va a hacer este pedacito y me va a pisar la memoria. Esto está reservado para mí, para este new. Lo que yo sí tengo que hacer es guardarlo en alguna variable o objeto. Entonces a partir de acá yo puedo acceder a este dato. El punto de referencia, o sea, yo estoy acá entero, de referencia con el punto y acá le escribo un 8. En realidad esto es tipo registro, valor igual 8. Bien. Entonces tenemos para acceder al heap a través del new. La memoria heap en Java particularmente la va a dividir en varios sectores. Esto es porque Java tiene una ventaja muy grande con respecto a los lenguajes antiguos, que es que esta memoria se da automáticamente cuenta cuando la dejo de usar. Y no lo tengo que controlar yo. Antes, yo cada vez que hacía un new, tenía que controlar el mejor momento para hacer el delete. Eso es mucho trabajo y lleno de errores. No lo piensen para un programa como el TP1, piénsenlo para un programa más grande. Controlar todo el uso de memoria es mucho trabajo. Entonces yo, además de trabajar para hacer la aplicación, me tengo que trabajar para hacer el uso óptimo de memoria. Lo que hicieron en Java, pusieron una herramienta, un proceso que recolecta basura. Toda la memoria que está en el heap, que se dejó de usar, la libera automáticamente. Para no quedarnos sin memoria en el heap. Esa herramienta es súper útil y se diferenció el primer lenguaje que la tuvo para automáticamente liberar. La contra es que tiene que dividir el heap en varios sectores, donde hay baja rotación, alta rotación, y tiene una carga del procesamiento, lo cual hace que la liberación de memoria a veces se vuelva pesada. Pero con todas estas zonas que va teniendo, o esta lógica que tiene el garbage collector, hace que eso no sea tan grave. Pero existe ese delay. Lo bueno es que la programación se vuelve muchísimo más fácil porque yo me enfoco en el problema y no en el manejo de la memoria, que era un ítem muy pesado, sobre todo en las máquinas donde había poca memoria. A medida que fue avanzando el hardware, el peso que tenía el garbage collector era mucho menor en proporción a lo que era en el año 90. Entonces, en el año 90 sí era pesado,
pero hoy en el 2020 no mueve la aguja. Entonces tenemos forma de acceder al heap con la sentencia new y la liberación, tenemos el garbage collector, que es automático. Por ejemplo, si yo llamo una función, como estábamos viendo, función 1, y hago exactamente lo mismo, ¿qué va a pasar acá? Vaya, primero la tengo que llamar, ¿no? Cuando entra función 1, ¿qué va a hacer? Va a reservar el stack con el entero de la función 1. Este que está acá. Va a llamar al new. Va a reservar. Va a tener que ser a continuación. Por ejemplo, acá. La dirección va a ser 1000. Supongamos que se ocupa 4, 1014. Y me va a devolver el puntero. Hasta ahí estoy ejecutando esta línea. Cuando yo salga, automáticamente el stack, esto se elimina. No existe más. ¿Y qué pasó con esta memoria en el heap? No la eliminé. Entonces va a venir el recolector de basura y va a decir, esto no está apuntado por nada desde el stack, ni desde el heap. Ese recorrido es el que lleva tiempo y va a decir, esto también lo eliminamos, ya está, es basura. ¿Se entiende? Sí. Bien. El negocio de tener heap es que esto, más o menos, dependiendo de la máquina virtual que usemos, ocupa 4 u 8 bytes. Y esto puede ser enorme. Entonces yo puedo tener muchísimas funciones apuntando a la misma información y el puntero es el que se va eliminando y creando en el stack. Pero esta información queda siempre la misma. Entonces ahorro espacio y ahorro tiempo porque no se tiene que copiar. Cuando yo estoy en el stack y este registro gigante estuviera en el stack y yo lo paso por parámetro a otra función, se va a duplicar. Entonces, el tamaño que va creciendo el stack, primero que es enorme, duplicar todo. Esta parte es sencilla porque es un solo número, porque termina siendo un long. Y el registro sí pesa mucho para duplicarlo. Y la peor es que cuando yo lo quiero volver a escribir, este no es común a este, entonces no cambia. En cambio, yo escribo este, cambia para todos los punteros que estén apuntando. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿qué valor va a tener acá si yo hago un system out? Ocho, ¿no? Acá entero le pongo 8. Llamo a función. Vamos a ver qué pasa acá. Yo cuando llamo a función 1,
si tengo un entero más. Porque está este entero es distinto de este entero, pero solo en su dirección de memoria. Lo referenciado va a ser lo mismo, porque copia el valor. Acá va a decir pesos 1010. Es lo mismo que decíamos antes con el A2. Este A2 es totalmente independiente de este A2. Se llama A. Se llama A, tiene un valor 2, tiene un valor 2. Pero no tiene nada que ver este con este. Ahora, si el 2 es la dirección de memoria del heap, que es lo que sería un puntero, este apunta al heap a la dirección 2 y este apunta al heap a la dirección 2. O sea, apuntan a lo mismo. Por más que esto en el stack no esté relacionado. Acá el entero es un número y tiene la dirección 1010. Cuando yo en la función 1 le escribo valor igual 10, vengo por acá, desreferencio y acá le tacho y pongo 10. Cuando yo vuelvo a verlo, esto se elimina. No sé si este color fue el mejor. Cuando esto se elimina, cuando yo camino desde el main, o sea acá, ¿qué valor voy a ver? 10 ahora. 10. Entonces, yo puedo tener todos mis datos en una variable y acceder desde el stack desde cualquier lado. Esto se vuelve muy útil en todos los programas, porque esto podría ser, así a grandes rasgos, TP2 y paso el TP2 entero y ya me llevo toda la información del TP2 sin duplicar la memoria, solo un long, que es el puntero. Pero bueno, ya vamos a llegar con la práctica, vamos a ir viendo las ventajas. ¿Se entendió cómo acceder al heap y cómo el heap puede ser común a varios punteros? Si yo, por ejemplo, acá entero, le hago new entero nuevamente, lo que está pasando es, reservame acá, y ponerle que sea el pesos 1018, esto se va a tachar, se va a poner pesos 1018, y esta flecha, nosotros vamos a usar siempre la flecha, no las direcciones, va a apuntar acá. ¿Qué va a pasar con esta zona? Que agarra el recolector de basura sería. O no Lo hay viene nada. el recolector de basura y dice, pará, vos no tenés ninguna referencia ahora. Entonces te libero. Imagínense que para cuando nosotros cuando estudiábamos, hacíamos programas, la misma cantidad de tiempo hacer la lógica del programa, por ahí llevaba ese tiempo corregir los problemas de memoria. Era un montón. Antes era todo más rudimentario porque no había herramientas. Entonces no había otra que hacerlo. Entonces tenías que ser muy prolijo a la hora de programar para no tener tantos líos de memoria al final. Pero después se dieron cuenta, no, esto es un desperdicio, que algo tan lógico y fácil de solucionar lo tenga que hacer el programador, que me cuesta un montón de plata a la hora. Entonces dedicate a hacer el programa que el compilador se dedica a arreglar la memoria. Obviamente con el aumento del hardware esto se volvió más viable. Bueno, los garbage collector también hay distintos niveles. Dependiendo para que no se haga
tan pesado la recolección de memoria perdida. Hay un hilo que lo ejecuta, puede haber varios hilos que lo ejecutan. Hay una zona de memoria donde hay más datos estáticos que viven más tiempo. Por eso lo divide en regiones. Todo esto es a modo de que se pueda entender un poco más los punteros. No es que le vamos a tomar qué es un garbage collector, qué es cómo se maneja la memoria en Java. Lo que sí le vamos a tomar es, dado un código, decime cómo queda el stack y el heap. Algo así serían los ejercicios de memoria. Pero para entender esto, les contamos un poco de cómo se fue formando. Bueno, cuando se ejecuta el garbage, cuando no tiene más referencias, o podemos ejecutarle un método que se llama finalize y en ese momento ese objeto automáticamente se libera. Esto es por si tenemos un objeto muy grande y no queremos esperar, le llamamos al método finalizar y lo libera automáticamente. Bueno, hay algunas memorias, esto de leer por teclado y demás, que no están tan fuera del alcance. Es también anecdótico. Bueno, acá tenemos y llegamos a los punteros. Los punteros tienen un valor. Ese valor es la dirección de memoria. Nosotros lo que hacemos siempre es inicializarlos en null, que es el valor 000. Es como int i igual 0. Bueno, el null sería el valor 0 de los punteros. Es un valor inválido para un puntero para desreferenciarlo. Si yo llamo acá entero.valor igual. Acá ya me tira un warning diciendo que voy a acceder a un puntero nulo. Y si yo lo ejecuto, automáticamente me dice null pointer exception. Un puntero nulo no se puede desreferenciar. Entonces, los punteros son variables. Esta es mi variable, un objeto, que guarda adentro una dirección de memoria. ¿De qué? Del tipo de que fue declarado. Entonces, yo declaro una clase y esto es un puntero a la clase. Como ven, todo lo que voy a hacer yo, de acá en todo el cuatrimestre, todo va a ser puntero. No hay forma de declararlo sin puntero. En otros lenguajes tenemos toda la versión estático, se llama cuando lo declaramos sin puntero, y dinámico cuando lo declaramos con puntero. La verdad que estático no se usa nunca. Entonces, Java ya directamente implementó todo dinámico. Lo único que quedó estático es esto, que son los tipos de datos atómicos, que son los que van en el stack. Alguna que otra cosita también puede ir, que lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Todo lo que vamos a ver de acá en más, salvo los tipos atómicos, todo va a ser puntero. Yo declaro en el TP2 una clase, un TDA, siempre vamos a utilizar punteros a eso. Esta diapositiva me quedó de C. En C podíamos trabajar con las direcciones de memoria. Acá yo podría llegar a imprimir la dirección de memoria si hago así. Si imprimo, puedo, pero no tiene sentido trabajar con las direcciones de memoria porque no hay otra forma de
de trabajar que no sea con punteros. En C me permitía. Esta la tengo que sacar. Me tengo que acordar. Bien, ¿qué ventajas y desventajas puedo hacer con un puntero? Los punteros puedo almacenar una dirección de memoria. Lo bueno es que siempre ocupan el mismo tamaño. Dependiendo del procesador que tengamos, es un tipo de dato liviano que puede apuntar a mucha información. Entonces, copiar un puntero es muy barato, porque es como copiar un entero, pero esa copia también puede apuntar a mucha información. Entonces, leído y escrito puede ser rápidamente y puedo apuntar a cualquier posición de la memoria. Esto es útil, ya sea tanto el stack como el heap. Cuando yo paso un puntero, me permite alterar el valor del destino. Al desreferenciar, yo ya me evito el pasaje por referencia o por valor. Ya no tengo esa distinción. Entonces, eso es una ventaja con respecto a no utilizar punteros. Puedo ir incrementando el uso de la memoria y es básico para el uso de las estructuras que vamos a ver a futuro. Todas las estructuras están compuestas por punteros. TDA, listas, pilas, colas, árboles, grafos, todo y su vida laboral, todo va a ser con punteros. ¿Cómo declaro un puntero? Tengo que poner el tipo de dato. Object es el tipo de dato genérico. En este caso yo, por ejemplo, puse entero, el tipo de dato, el TDA o la clase, el nombre de la variable y con esto lo declaro. Si lo quiero inicializar, con new. O si quiero hacer lo puedo igualar a otra variable del mismo tipo. Vamos a utilizar las flechitas. Pueden usar flechitas y dirección de memoria. Pueden utilizar dirección de memoria. Eso depende de la opción que a ustedes les sea más cómoda o fácil de recordar. Porque cuando empieza a haber muchas flechitas en un examen, puede ser que se manden un moco. Entonces, por ahí utilizar las dos opciones es útil. En general, hay 7, 8 flechitas en el examen. Si son prolijos, no pasa nada. Las flechitas pueden ser que dos cosas apunten al mismo valor. Hay operaciones sobre punteros. Puedo asignar. Por ejemplo, acá estoy asignando un puntero a otro. Acá también estoy asignando un puntero a otro. Este new devuelve un puntero a esto. Lo que pasa que no es una variable. Es un método que devuelve eso. Puedo comparar. Acá puedo poner if entero 2 es igual a entero. Imprimo. Esto me devuelve true. Es como que este número y este número era un entero. A es igual a 2, A es igual a 2, A es igual a, sí. Es comparar enteros. Y esto de incrementar, me parece que hay que borrarlo. Voy a anotar. Incrementar se puede en C
Acá me tengo que fijar en Java si para vectores la posición se puede incrementar, pero creo que no. Entonces puedo asignar o comparar por igual o por distinto. Si yo quiero comparar por distinto, ahí. No puedo sumar, ni multiplicar, ni todas estas operaciones matemáticas. No las puedo hacer por más que sean un número. Bien, acá tenemos el ejemplo. La clase entero. Lo declaro, lo inicializo, le asigno un valor y lo imprimo. Este es el uso básico de un puntero. Acá, como vimos, el puntero apunta a una parte del heap. Si yo tengo dos punteros hechos los dos con new, entero 1 y entero 2, tienen dos sectores de memoria distintos. Si yo los igualo, apuntan al mismo sector de memoria. Y si un solo new, hay un solo reserva. Fíjense algo muy piola, es que una de las diferencias entre el stack y el heap, ambos tienen o pueden almacenar una estructura con un valor. Por ejemplo, esta memoria también podría estar acá. Pero solo el stack tiene nombre de variable. El heap nunca tiene nombre de variable. El nombre de la variable es la herramienta que yo tengo para acceder a ese lugar de memoria en el stack. Pero en el heap yo no puedo acceder a través de un nombre de variable. Solo puedo acceder a través de un puntero. Yo puedo cruzar esta raya solo si tengo un puntero. ¿Y cómo tengo un puntero? A través de un nombre de variable. O sea que siempre tengo que tener una variable que dé origen al recorrido para llegar al heap. Esa regla les va a servir para los ejercicios. Acá, como dijimos, si yo quiero imprimir el valor, puedo imprimir el valor o imprimir la dirección. Este valor hexadecimal es el que imprime Java porque justo acá está de 64 bits. Es un montón de memoria la que se puede direccionar. Entonces nos dice, el objeto está en esta memoria de la clase en el paquete. Este lo hice desde acá. Por eso tiene otros paquetes. Directamente hice el CB100. Pero si estuviera en el paquete más largo, imprimiría, en este caso, el entero, todo este paquete. Y la dirección de memoria que le tocó. Si yo lo vuelvo a correr, puede pasar que le toque la misma dirección u otra. No es obligatorio que yo siempre que haga new le toque la misma dirección en una ejecución que en otra, ni en una máquina que en otra. La memoria la va administrando el compilador a medida que en cada ejecución toma esa decisión. Bien. Otra cuestión que podemos ver es la conversión. En muchos lenguajes se puede convertir de un tipo a otro con algo que se llama casteo. Pero en Java no te permite, ya que el concepto del puntero y la memoria está enmascarado. Yo no puedo salirme de trabajar de esta forma. Entonces, esto me permite mucho
menos errores, porque no puedo pasar de una forma estática a dinámica, como es C o C++. Entonces el casteo no existe. O existe en forma limitada. Entonces yo quiero convertir, por ejemplo, puedo convertir valores. Un ejemplo sería, yo declaro un byte igual a 65. Declaro un char y convierto el valor 65 que estaba acá arriba a un char. Justo esto es la tabla ASCII. Este es la A mayúscula. Entonces, si yo imprimo el byte, va a imprimir 65, y si imprimo el char, va a imprimir la A. Pero no pasa con todos los tipos de datos de esto. En otros lenguajes sí, puedes convertir cualquier cosa a cualquier cosa, como C. Acá solo lo puedo hacer con los tipos atómicos. De hecho, convertir cosas que no tienen sentido y que te lo permita es solo confusión. Bien, el operador new, como vimos, me asigna el espacio de memoria que yo necesito en el heap. La cantidad de memoria que va a reservar depende del tamaño del objeto. Si yo acá en entero tengo valor 1, valor 2, vamos a poner valor 3, este tamaño de memoria es más grande. Entonces cuando yo vaya acá al heap, va a tener, esto va a ser más largo. Porque necesita guardar valor 1, valor igual a 0, valor 1 igual a 0 y valor 2 igual a 0. Entonces el new va a calcular el tamaño que necesita, lo va a reservar en el heap y me va a devolver la referencia. Esta referencia es más chica que esta referencia. ¿Con referencia te refería al puntero? Al puntero. Este puntero que apunta a esto. ¿Yo de acá necesito un puntero más grande? No, necesita más No, espacio. El tema es que el puntero va a ser diferente porque es otra posición de memoria, pero es El lo puntero va a tener el mismo, mismo su puntero. tamaño. El valor es el valor de la memoria inicial. O sea, lo que arranca acá. Y después el tamaño está dado por el tipo de clase. Si la clase es de entero con 3 valores, va a ocupar todo esto. Y la próxima memoria que se reserve va a ser esto más la posición original más el tamaño. Entonces acá no sé, será 1028. Pero el puntero es exactamente el mismo. Un puntero para un registro grande es lo mismo que un puntero para un registro chico. El puntero tiene el tamaño dado por la cantidad de memoria que puede direccionar. Él puede buscar en un rango de 0 a 64 bits, que es un montón. Pero este puntero que apunta acá también. Entonces, el puntero guarda la dirección inicial del objeto que está en el heap. Y las direcciones siempre tienen el mismo tamaño. Puede ser la dirección 0000000000001 y la dirección
F, 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 que sería la más grande. Porque esto es hexadecimal. Pero siempre yo tengo la dirección inicial y el tamaño viene dado por el tipo de dato. Si no hay suficiente memoria, en el heap me lanza la excepción out of memory. Y la tengo que atrapar y ver qué hacemos. Una opción es llamar al garbage collector y borrar. Otra opción es terminar el programa. Si yo pierdo la referencia que me devuelve, no voy a poder acceder más a esta memoria. Tengo que tener otra variable que me guarde ese puntero. Y si no, perdí toda la información. Y encima, en cualquier momento viene el garbage collector y me elimina todo. Entonces, a no perder la información importante. Bien, entonces el new me sirve para reservar memoria en el heap. Y el heap es una memoria mucho más grande que me permite tener valores comunes a varias secciones de mi programa, no haciendo falta duplicarla y compartiendo esos datos. Bien, llegamos al null. El null es el valor 0 para los punteros. Yo los declaro y los puedo igualar a null. ¿Para qué me sirve? Para inicializar. Yo acá puedo guardar el valor null. Entonces sé que esto no está usándose. Lo puedo utilizar para cualquier puntero. Ya un puntero string, un puntero en mi clase, un puntero entero, lo que fuera. Lo puedo utilizar para comparar. Puedo comparar por igual a null o comparar por distinto de null. Entonces me sirve para iniciar una variable en null, un puntero en 0, que no tiene referencia todavía. Hago todo mi proceso y puedo preguntar, che, ¿está igual a null? Quiere decir que no se inicializó. Y hago tal camino. O está distinto de null y hago tal otro. Si yo tengo un objeto, un puntero con null, no lo puedo desreferenciar. No le puedo ejecutar métodos. Esto me tira una excepción que es null pointer exception. Entonces, si yo tengo esta excepción en pantalla, quiere decir que me olvidé de inicializar el objeto o variable. El null es el 0000, si ustedes lo imprimen, es el valor por defecto para punteros. El puntero es un número, así que va a tener un 0 por valor inicial. También lo puedo pasar como parámetro. Si yo recibo en un método un valor, lo puedo pasar null cuando yo lo invoco. Y ejecutar en base a ese valor. Si no necesito el parámetro obligatorio, puedo completar con null. Y sería como un valor a ignorar. Después vamos a ver las clases envolventes, que son todos los datos atómicos hechos como clase. También los puedo inicializar en null. Yo tengo el tipo boolean, que este solo acepta true o false. Pero tengo el boolean, que este acepta el null. Entonces tenemos true, false o null. Y es útil cuando yo acá, por ejemplo, no tengo para saber si fue elegido o no. O es true o false. Pero acá puedo empezar con null hasta que esté seteado como true o false.
Entonces sé si ese valor cambió. También puedo hacer así. O puedo hacer así. O puedo hacer así. Ah, mira, ese nos deja. Esto quiere decir que está deprecado. No utilizar más. Va a salir de las versiones. O sea, este no. Pero este, el atómico, solo puedo usarlo con true o false. Bueno, el garbage collector nos ayuda un montón al manejo de memoria, nos hace despreocupar de todo este tema engorroso que es liberar la memoria en tiempo y forma. Cuando utilizamos mucha memoria heap, tener ordenado esto se vuelve mucho trabajo. Tal es así que hicieron una herramienta compleja para liberar la memoria. Tiene ventajas, que nos libera el trabajo. Hay determinados algoritmos que va ejecutando para mejorar las desventajas que tiene, que hace un más lento el programa. Con los niveles de hardware que tenemos hoy, pasa desapercibido. Todo esto que les cuento del Garbage Collector es para que sepan que es complejo porque el trabajo que hace, si lo tienen que hacer a mano, es muy complejo. Y al no tener que hacerlo a mano y sacarlo ya como un problema, le sacó de su trabajo un montón de horas. Por eso le decía que el 50% del tiempo por ahí están arreglando problemas de memoria. Y hoy al trabajar con Java, todo ese tiempo lo recuperan. Bueno, acá tengo un ejemplo de algo del parcial. Indicar la salida de este código. Declaro una variable, inicializo un vector, igual a un vector igual a otro, declaro otra variable, y acá empieza a hacer un código que no tiene sentido, simplemente es mezclar valores de memoria para que marearlos en el uso de la memoria y probar si los mareo, quiere decir que no tienen muy claro cómo se usa la memoria, y si no los mareo y me ponen bien la salida, quiere decir que tienen claro cómo es el uso de memoria. Para hacer este ejercicio, que es tipo parcial, vamos a hacer un diagramita. ¿Hasta acá alguna consulta? Eso es un no. Lo que vamos a hacer es hacer este gráfico. Donde acá vamos a tener el stack. Acá vamos a tener el heap.
Acá vamos a tener int. Acá vamos a tener int puntero. Acá vamos a tener char. Entonces, esta A y esta F están declaradas en el stack o en el heap. En el stack. En el stack. Entonces, vamos a la línea stack y caemos en su tipo de datos. A y F. Este vector 1 está en el stack o en el heap. En el heap. Y es un entero, un puntero entero o un char. Un int puntero. O un puntero. Entonces, ¿qué está acá? No, en el Vector 1, ¿dónde está? vector 1 en el heap. Entonces está acá. Recuerden la regla que habíamos dicho. Es, si tiene nombre, está en el stack sí o sí. Vector 1 está en el stack. Lo apuntado por vector 1, ¿dónde está? Ah, claro. Entonces Lo que acá apunta está vector 1. y lo que apunta está en el heap. Y como apunta a algo, tiene que estar en int puntero. ¿Y a dónde apunta? Al heap. Pero apunta al heap a un entero, a un puntero entero o a un char. No, un entero. Sin A un puntero. entero, sin puntero. ¿De cuántas posiciones? 3. 3. Entonces, esto apunta acá. ¿Se entiende? Vector 1 es una variable que está en el stack. Primero porque tiene nombre. Y es un puntero entero. Donde apunta al heap, pero ya no apunta a un puntero entero. Apunta como a un nivel menos. A un entero. Y es un vector de 3 posiciones. Esto va a tomar valores enteros. ¿Qué valor va a tener al inicio? Null. En los 3 casos. Justo el entero no va a tener null porque es atómico, va a tener 0 en el mejor de los casos o basura. Que 0 es lo mismo que null, pero la semántica es distinta. Null es para punteros, 0 es para enteros. Vector 2, ¿qué va a pasar? Es un puntero que apunta al anterior puntero. Y está en el stack. Bien. Entonces, acá ponemos vector 2. Y apunta ahí. No apunta a lo que está No, apuntando vector 1. apuntaría a lo que apunta vector 1, no a vector 1 en sí. Bien. Si apuntara a vector 1, este sería un puntero a puntero entero. Y no lo es. Ahora, esto apunta también a la posición inicial. Copia el valor de la dirección de memoria. O sea, esto y esto pasa lo mismo que A y F. Si yo a A le pongo un 5 y a F lo hago igual a A, le copia el 5. Pero entre A y F no hay una relación. Se copiaron los valores. Justo con los punteros apuntan al mismo lado. Entonces, las diferenciadas de vector 1 y las diferenciadas de vector 2 van a modificar la misma zona de memoria. Pero acá tiene copiado el peso, no sé, 1050 y acá tiene 1050. Pasa lo mismo que con un entero. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Integer B, ¿qué es? Un entero. Un entero, nada más que esto se llama wrapper, lo vamos a ver después. Es lo mismo que el entero atómico con un poquito más de elegancia. B.
G está en el stack o en el heap. En el stack. En el stack. Tiene nombre, está en el stack. Y tiene valor E. H, no sé para qué puse tantas. Está en el stack y tiene valor 66. A es igual a 65. Esto originalmente tenía un 0. Esto un 0. Esto un 0. Le ponemos a 65. F es igual a H. Toma el valor y lo copia. Vamos a ver esto un poquito para acá. Toma el valor 66 y lo copia. Desde i igual 0 hasta la longitud del vector, a vector i le ponemos a más i. ¿A cuánto vale? 65. 65. La primera posición de i, ¿cuánto va a ser? 0. I va a valer 0 la primera vez, 65. La segunda, 1. 1, va a ser 66. Y la tercera, Que vale 2, te queda 67. 67. Bien, ahora imprimimos la posición 2 del vector. Venís a vector 2, pero yo no lo toqué vector 2. Pero como apunta al mismo contenido que vector 1, se modificó todo. 0, 1, 2. Esto vale 67. G, ¿cuánto vale? G vale E, es un char. O sea que imprime la E. Y A, 65. Si hicimos todo bien, 67, E, 65. 67, E, 65. Bien. Seguimos. B igual a A. O sea que este B de acá es igual a A. A es 65. Vector 2 es igual a G. Esto y esto hace lo mismo. Acá tenemos que buscar algo que se llama tabla ASCII. Y acá la E es el valor 69. El carácter E es el valor 69. Entonces, le ponemos 69 a los dos. Si no hicimos ninguna macana. En la posición 1, que es la siguiente posición. 69. 69. Y ahora imprimimos la posición 0. La posición 0, 65. G, que vale E, y A, que vale 65. ¿Estamos todos bien hasta ahí? Una consulta ahí cuando
le asignaste vector 1 a la posición 1, G. O sea, directamente a la letra E la pasó Lo autocastea a un int, sería. a un int. Acá está. Lo que pasa es que el char no tiene una letra dentro guardada. Cuando nosotros veíamos todo esto, acá no tenemos letras. La memoria guarda binario. Entonces cuando dice, che, guardame un char. No, no puedo, le dice el compilador. Bueno, hace una cosa. Hagamos una tabla donde cada letra tiene un número. Yo quiero la A acentuada. Bueno, la A acentuada es el 160. Bueno, entonces el 160 decimal lo guardamos binario y ese es el valor de A. Pero me coincide con 160. Ah, bueno, entonces puedo hacer esto. Paso de byte a char el 160. ¿Convertí una A con acento a un byte? No, en realidad siempre está guardado el 160. ¿Se entiende? Siempre Claro. tenemos números, pero cuando lo vamos a imprimir, traduce Ahí, la memoria al ASCII. claro. Gracias. Pero esto no está guardado, ni nada. Solo la tabla de los números. Encima, para el año que salió Java, esto lo llevaron a 2 bytes. Entonces, ingresaron los caracteres chinos, todo. Metieron todo el teclado porque todo esto servía para los ingleses. De hecho, el abecedario es pasa el inglés porque fue hecho allá. Después lo extendieron. Primero era 128, después lo extendieron un poco más y entró la ñ. Pero todos los caracteres asiáticos quedaron afuera. Entonces después lo extendieron más y usan 2 bytes. Bien, vamos por acá. Mientras vector 2, 0, 1, 2 sea mayor a 10, 69, h menos menos, h menos menos lo deja en 65 y a vector 1, posición 2, le hacemos menos 30. Y menos 30, 39. Fíjense que yo toqué vector 1 y toqué vector 2, porque la condición del while es vector 2. Porque los dos punteros apuntan a lo mismo. 39 es mayor a 10, sí. Entonces vuelvo a entrar. H le ponemos 64 y a 39 le restamos 30. Y ahora sí, sale el while, porque 9 es menor a 10, imprime vector en la posición 2, 9, H es 64 y F es 66. B menos H menos igual a H, B menos igual a H, o sea que B menos igual a H le queda 63. menos igual, quiere decir que esto es B menos H. 63, 65 menos 64, Te queda 1. 1. Y menos igual 1 quiere decir que I es igual a I menos 1. Si acá pongo 10, esto es 10. Bien, y acá termino imprimiendo
el 1. De estos ejercicios es lo que se toma el punto 1. Es bastante fácil. Hay que hacer este gráfico del seguimiento de stack y heap y los tipos de datos. Y las salidas tienen que coincidir. Y a veces viene la pregunta, ¿qué va a hacer el garbage collector cuando termine? ¿Y a ustedes qué les parece que va a hacer? Va a liberar lo que está en el heap, ¿o no? Va a liberar todo lo que está en el heap. ¿Cuántas cosas hay en el heap? Esos tres enteros. Estos 3 enteros, que es un vector. Y listo. Esa es la respuesta. Como cambiamos de lenguaje, si van a todos los ejercicios de parcial, acá están todos los trabajos prácticos, todos los finales, todos los parciales que fuimos tomando. Cambia un poco el ejercicio, porque esta sintaxis es de C y esta sintaxis es de Java. Si ustedes se fijan, el ejercicio de Java es mucho más fácil que el ejercicio de C++, porque está orientado a escribir más simple y hacer menos macana. C está orientado a poder bajar mucho de nivel y ahorrar memoria, que en aquel tiempo era muy importante, era una prioridad. O tenías 128K o no hacías el programa. Entonces, el manejo de memoria se enfocaba en poder subir y bajar mucho de nivel. Cuando nació Java, ya eso no pasaba y el lenguaje terminó siendo limitando mucho los errores. Entonces, solo se puede programar orientado a objetos, que es nuestro objetivo. Este ejercicio no tiene sentido hacerlo en un programa profesional. Solo lo hago para manipular feamente el uso del heap y el stack para ver si ustedes lo manejan. Pero esto no tiene sentido hacerlo después. Entonces, estos problemas del punto 1 lo van a ver mucho más simples que el histórico de parciales. Una ventaja que tiene este cuatrimestre por usar Java. Voy a tratar de inventar un par o traducir un par más de parciales viejos. Así ya pueden practicar. Igualmente mañana en la práctica vamos a hacer algunos. Y como ven, no son algo muy complicado. Con que le den un poco de práctica ya lo van a sacar. También en la clase de hoy les subí, les voy a subir el link a la tabla esta. Así ya te lo dejo. También les subí la guía de ejercicios para que puedan ir haciendo. Tienen de todos los colores. Los más básicos de 1 minuto. Un poquito más complejos, ya con array. Ya esto con las clases que vimos hoy. String, date, archivos y una combinación de todos. Así que esto hay para hacer. La idea es que hagan. Si esto ya lo ven muy fácil, directamente saltean. Si esto lo ven muy fácil, aunque sea lean los títulos para que puedan ver todos los temas. Pero esta parte sea bastante fácil. Pero si recién arrancan hoy, un par pueden hacer para ponerse a tiro. Mañana es la práctica.
me pueden consultar tanto de la guía pasada como de esta. Y seguimos desde ahí. De la clase de hoy, ¿les quedó alguna duda? Ya tenemos toda la parte del lenguaje desarrollada, ya vimos memoria y punteros. La semana que viene vamos a empezar con TDA, que es un tema que lo vamos a aplicar todo el cuatrimestre y de los más importantes, que es el segundo punto del parcial. Bueno, si no tienen ninguna duda, les dejo la guía, traten de hacer algo. Mañana pueden presentar en clase y lo vamos discutiendo. Así ya se van sacando las dudas y queda grabado para aquellos que todavía no arrancaron. Y si no, seguimos con la práctica de parciales y demás. Bueno, nos vemos mañana. Yo, para los que no pudieron venir hoy a clases, mañana a la mañana subo el video. Así ya para la práctica, que también es por Meet, lo pueden ver durante el día. Buenas noches, profe. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Chao. Chao.